Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con una revisión adicional de enfoque del paciente con dolor articular para aclarar algunos puntos y reforzar la revisión que hicimos en el día de ayer. Entonces, tenemos este artículo donde nos plantean que abordemos el paciente con dolor articular mediante una serie de pasos que nos van a permitir tener una aproximación diagnóstica más correcta. El primer paso sería determinar si el dolor que presenta mi paciente es articular o no es articular. Lo primero que nos recomiendan es que debemos pedirle al paciente que nos identifique él mismo el sitio exacto del dolor, porque muchas veces los pacientes pueden referirse al dolor, a la zona dolorosa en términos coloquiales que no nos permiten a nosotros tener una ubicación anatómica exacta. Entonces, ya viéndolo en nuestra consulta, que él nos identifique, vamos a tener una orientación mejor. Segundo, el dolor articular presenta un dolor exquisito en la zona articular, mientras que el dolor periarticular suele ser mucho más difuso. Y en tercer lugar, la limitación, cuando el dolor es netamente articular, se limitan todos los rangos de movimiento, mientras que en el dolor periarticular el paciente conserva la movilidad en algunos arcos de movimiento, mientras que en otros puede estar limitado de forma parcial o total. El segundo paso es determinar si existe inflamación o no existe inflamación. Entonces, buscar al examen físico y al análisis del paciente la presencia de edema, calor y en algunas raras ocasiones el enrojecimiento. En cuanto a la rigidez matinal, en el compromiso inflamatorio, esta tiene una duración por lo menos mayor a 30 minutos. Algunas otras literaturas lo describen como 60 minutos. Y en el transcurso del día, nuestro paciente puede referir el fenómeno de gelificación, que es una sensación de espasticidad que el paciente presenta cuando demora mucho tiempo sin actividad. Ese fenómeno de gelificación en los pacientes con dolor no inflamatorio tiene una duración muy corta de unos pocos minutos, mientras que cuando el compromiso es inflamatorio suele ser mucho más prolongado. Y otro factor para diferenciar es que la rigidez matinal, cuando el dolor es de origen no inflamatorio, suele ser, suele tener una duración de unos pocos minutos. El punto de corte que nos coloca acá el artículo son 30 minutos, menos de 30 minutos. Esta tabla nos presenta dolor articular inflamatorio, dolor articular no inflamatorio y un tercer ítem como inflamatorio no articular, cuando hay compromiso de la bursa, de los tendones. Entonces, en cuanto a dolor inflamatorio, vamos a buscar la presencia de calor, edema o hinchazón, el enrojecimiento que muy poco va a estar presente en los pacientes con dolor inflamatorio y la sensibilidad que va a ser exquisita sobre la línea articular. El tercer paso para abordar mi paciente es si el problema que está presentando es agudo o es crónico. Entonces, para esto tenemos un punto de corte de 6 semanas. Más de 6 semanas ya lo clasificaremos como crónico y menos de 6 semanas lo clasificaremos como agudo. Eh, Cuando nos enfrentamos a un proceso agudo, debemos sospechar artritis por cristales, trauma, artritis séptica, y antes de pensar en que nuestro paciente esté debutando con una enfermedad crónica, haber descartado estas etiologías. El patrón, con respecto al patrón, vamos a determinar la simetría. Debemos comparar si la articulación
contralateral está afectada. Si es la rodilla derecha, sería afectación de la rodilla izquierda, o si articulaciones que comparten el mismo grupo articular, como sean interfalángicas o metacarpofalángicas, del lado contralateral también se encuentran afectadas. El número de articulaciones afectadas, si es una articulación, se considera un dolor monoarticular; si es de 2 a 4 articulaciones, oligoarticular; y de 5 a más articulaciones, ya lo definimos como poliarticular. En cuanto al tamaño, al respecto, pues hay algunas variaciones en la literatura. Acá en este artículo ellos consideran articulaciones grandes, tres grupos: hombros, caderas y rodillas. Y el resto son pequeñas. Ellos colocan dentro de las pequeñas a la muñeca, al tobillo, y las metacarpofalángicas, metatarsofalángicas, Espérate, muñeca no, interfalángicas, carpo, carpo. carpo, sí señor. Muñeca, la muñeca es con lo que juegan las niñas o los niños, es el juguete. ¿Listo? Ok, sí, profe. Eh, y determinar si hay afectación en el esqueleto axial, definido como compromiso a nivel de la columna torácica, la columna lumbar, articulaciones sacroiliacas, y lo que comentábamos en la revisión de ayer, compromiso de las articulaciones costocondrales. Los síntomas asociados, entonces debemos hacer una revisión por sistemas en nuestro paciente para indagar si hay otras alteraciones que nos puedan sugerir la existencia de alguna otra enfermedad autoinmune. Estos síntomas, cuando están presentes de forma aislada, pues no nos orientan mucho, pero ya cuando hay varios en el mismo paciente sumado al dolor articular, pues nos pueden ayudar a tener una mejor orientación diagnóstica. Si nuestro paciente sugiere ojos o boca seca, pues pensar es un síndrome de Sjögren con compromiso articular, o también está presente en la artritis reumatoide, la presencia de ulceraciones orales o pérdida de cabello, el fenómeno de Raynaud que se asocia con el lupus. Las anomalías en las uñas pueden ser una manifestación de artritis psoriásica, y la presencia de nódulos que pueden estar asociados a la gota, la artritis y la sarcoidosis. Este es un Y algoritmo volvete un de un momentico. artículo. Vámonos para revisión por sistemas. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, como te dije ayer, la revisión por sistemas es muy importante, nos va a apoyar mucho para el enfoque diagnóstico. Es muy importante para estos seminarios cuando apenas nos estamos aproximando a reumatología, y es muy importante cuando la gente está haciendo su primera aproximación a reumatología, que lo tengamos muy claro. Pero desafortunadamente una buena revisión por sistemas requiere conocimiento de reumatología y requiere mucho conocimiento de reumatología para uno ir a buscar los síntomas que se pueden asociar a enfermedades que pueden causar manifestaciones osteomusculares. Entonces, mi sugerencia siempre es, en todos, siempre vamos a tener que hacer una revisión por sistemas. Y si vos ves, nosotros en reumatología hacemos la enfermedad actual en todos los ingresos, la enfermedad actual es muy buena y la revisión por sistemas es extensa. Puede que uno en el papel ponga no hay otros síntomas, pero la revisión, sobre todo cuando es un ingreso, es extensa. Mi sugerencia siempre es llevar un orden para que uno no se le olvide ningún órgano o sistema. Hay gente que lo hace por órganos y sistemas: sistema cardiovascular, hace las preguntas cardiovascular; sistema gastrointestinal, hace las preguntas gastrointestinal; neuropsiquiátrico, hace las preguntas neuropsiquiátricas. Yo no estoy diciendo que yo lo haga mejor que el resto, sino que como yo maté este problema en mi vida, es ir de punta de la cabeza a punta de los pies, y lo que me vaya encontrando de ahí para abajo lo voy preguntando. Entonces, punta de la cabeza, ¿qué hay ahí? El pelo. Señora, ¿ha tenido caída de cabello o tiene áreas con alopecia, sin pelo? De ahí, que me sigue, los ojos. Señora, ¿ha tenido ojo seco o ha tenido ojo rojo, episodios de ojo rojo doloroso? De ahí para abajo, nariz. Señora, ¿tiene ulceraciones, pensando en lupus, tiene tapones de moco con sangre o tiene sinusitis crónica, pensando en vasculitis? De ahí más o menos, ¿qué hay por ahí? Las orejas. Señora, ¿alguna vez se le han hinchado las orejas, se le han puesto rojas o calientes, pensando en policondritis? O señora, ¿ha tenido alteraciones auditivas, no escucha bien o perdió la audición de un momento a otro? Piensa uno en vasculitis. ¿Qué más hay para abajo? Parótidas. Señora, ¿alguna vez se ha puesto cachetona, como con paperas, pensando en parotidomegalia?
porque parotidomegalia, síndrome de Sjögren, sarcoidosis, enfermedad por IgG4, incluso tumores. Y ahí que sigue boca, señora, ha tenido úlceras orales, pensando en lupus o pensando en enfermedades propias de las mucosas como pénfigos, que a veces dan las ampollitas y ahí rápidamente dan las úlceras, y la queja de la persona más que la ampolla es la úlcera. Señora, ha tenido boca seca o dificultad para tragar o ha tenido disfagia, pensando ya sea en síntomas secos o en disfagia cuando estamos hablando de miopatías inflamatorias. De ahí para abajo, cuello, señora, ha tenido carotidinia, ha tenido dolor en la parte anterior del cuello, se ha sentido masas. De ahí para abajo llegué al tórax, entonces empiezo. Yo realmente empiezo por lo respiratorio. Ha tenido tos, tos con sangre, ha tenido ahogo, ha tenido dificultad para respirar, tenor cardiovascular, ha tenido dolor en el pecho, ha tenido palpitaciones. De ahí me quedo, generalmente yo me quedo en tórax y de una vez en tórax hago la pregunta de claudicación. Ha tenido dificultad para cepillarse, para cogerse del bus, para peinarse. Y ahí generalmente, como viste, se me olvidó sensibilidad en cuero cabelludo, pero como cojo la de claudicación, estoy pensando en vasculitis en señora. Ha tenido dolor cuando se peina, dolor cuando se toca la temporal. De ahí sigo para abajo, barriga. Entonces, todo lo que hay en barriga. Realmente, gastrointestinal. Entonces, señora, dificultad para tragar, regurgitación de alimentos, síntomas de pirosis, pensando ya sea en miopatías inflamatorias o en esclerosis sistémica. Más abajo, señora, ha tenido diarrea, ha tenido deposiciones con sangre, pensando en enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí en la barriga están riñones, entonces dolor torácico, cambios en la coloración de la orina, que esté orinando menos, orina muy espumosa. Ahí también está la parte de genitales, entonces ha tenido úlceras genitales, ha tenido secreción uretral, y una vez generalmente hay en genitales, entonces me acuerdo de una vez de la parte de ginecobstetricia, y muchas veces ahí ya pregunto de una vez, fecha de la última menstruación, a veces algo de una vez de lo ginecobstétrico ahí, ha tenido partos complicados, ha tenido abortos, ha tenido amenazas de parto pretérmino, de ahí sigo bajando, por ejemplo, cuando hay dolor lumbar, señora, en la parte de los esfínteres, ha tenido incontinencia urinaria, incontinencia fecal, o ha tenido tenesmo, ha tenido retención urinaria, retención de fecal, o no ha tenido deposiciones, tiene paro de fecales, y ya de ahí sigo para abajo. Entonces, la parte de debilidad, ha tenido debilidad en miembros inferiores, tiene parestesias, tiene dificultad para mover los dedos, tiene dificultad para mover los pies. Ya cuando llego a puntas de dedos, ahí me acuerdo de piel. Entonces, ha tenido brotes en la piel, ha tenido algún dedo azul o ha tenido cambios de coloración en las manos con el frío. Entonces así no se me pasa a mí nada, así lo hago yo. Si vos lo querés hacer por sistemas, hazlo por sistemas, pero que nunca se te pierda un orden, porque a uno se le van pasando cositas. Y a veces son cositas que, si es una osteoartritis, es obvio que es una osteoartritis, un fenómeno de Raynaud no te va a cambiar mucho la vida y probablemente la señora no la tenga, pero si es una mujer joven con cambios en la piel, el fenómeno de Raynaud o la parotidomegalia o el ojo seco te va a orientar a ciertas cositas. Ok, profe. Sigamos. Tenemos este algoritmo que hace parte de un artículo titulado Abordaje del paciente con sospecha de patología reumática. Ellos parten pues, de que el paciente consulta con dolor articular, luego definir si es inflamatorio o es no inflamatorio, de acuerdo a lo que hemos conversado. En el caso de que sea de características no inflamatorias, pues si es monoarticular, pues pensar en osteoartrosis o un trauma, una necrosis vascular. Si es poliarticular, osteoartrosis, fibromialgia. Si Ojo, hay inflamación, nombre oficial de la artrosis, osteoartritis, porque la osteo- osteoartritis tiene un fenómeno inflamatorio local. No es inflamación sistémica como nosotros la consideramos, pero ya la parte de fisiopatología ha avanzado mucho, entonces de ahora en adelante osteoartritis. ¿Yo qué hago con los osteoartritis. pacientes? Señora, aunque el nombre oficial es osteoartritis, le vamos a decir artrosis para que usted nunca se me vaya a confundir con artritis reumatoide. ¿Listo? Pero Listo. para nosotros la artrosis ya no existe, existe es la osteoartritis. Sí, ahí los artículos en literatura anglosajona, siempre, todos los que he mirado El cambio ha sido en lento, estas el cambio del revisiones, nombre ha sido lento. dicen, Y más con estos artículos de enfoque, a veces intercambian el término común y corriente y a veces hay una dificultad grande porque los artículos para facilitar dividen el mundo entre inflamatorio y no inflamatorio y la gente como que no le queda claro porque la osteoartritis, cuando uno dice artritis hay un fenómeno inflamatorio, la osteoartritis tiene un fenómeno inflamatorio local.
Entonces, usualmente cuando estos artículos hablan de inflamatorio o no inflamatorio, lo que quieren decir es que no es inflamatorio sistémico. Porque si uno ve osteoartritis tiene un fenómeno inflamatorio local. Pero cuando ellos te dicen no inflamatorio es porque no es inflamatorio sistémico. No es un lupus eritematoso sistémico, no es una artropatía inflamatoria crónica tipo artritis reumatoide, gota o artropatía por cristales, porque la osteoartritis no te va a dar o no tiene la capacidad de dar un fenómeno sistémico, sino que tiene un fenómeno local nada más de esa articulación. Ok, Ellos es difícil, es maluco porque los artículos, los muy buenos están muy viejos, ya después hay como hay un intentón de cambio de, de nomenclatura o de cómo lo llamamos, porque vamos aprendiendo más de las cosas, pero sí queda eso en esta literatura de enfoque del dolor articular que a veces lo pueden regar un poquitito, pero vamos muy bien. entonces, si mi paciente presenta artralgia con características inflamatorias, debo discernir si es un compromiso monoarticular o poliarticular. En el caso de que sea monoarticular, si tiene si es un episodio agudo, entonces pensar en infecciones, una artritis séptica, la artropatías por cristales, sarcoidosis o una espondiloartritis seronegativa. Perfecto, esto Si es muy lo polimos más ahorita en el seminario de enfoque de dolor articular, monoartritis y poliartritis, pero está muy bien. monoartritis, sí. Si es monoarticular con un compromiso de más de 6 semanas, casi daría como crónico, pues también algunas infecciones, la espondiloartritis, Pregunta, sarcoidosis y yo sé que es más del enfoque de monoartritis, pero que ya lo mencionaste. Las infecciones que uno piensa en un compromiso monoarticular crónico son las mismas infecciones que uno piensa en un compromiso monoarticular agudo. no, profe, Las etiologías son diferentes. Perfecto, lo son profundizamos más diferentes. ahorita. Súper bien la respuesta. Ahorita profundizamos. Aquí me llama la atención, ellos colocan en monoarticular crónico por cuerpo extraño y en la lectura que estuve haciendo, describen las heridas por espinas, que Ujú. la manipulación en jardinería y a veces la punta de la espina se aloja ahí en la articulación, pues no usa la protección adecuada y con el transcurrir de la semana va generando una respuesta inflamatoria ahí localizada y como es un material vegetal, muchas veces no es posible observarlo en las radiografías o en las tomografías. Entonces, Esa hasta punta que de no se hace la ecografía y resonancia, resonancia. Entonces, mira que es muy no sé. importante porque suena muy chistoso, pero esto nos viene a reforzar que tenemos que hacer el enfoque muy organizado para evitar esas cosas. Te lo digo, experiencia propia. Alguna vez en algún lugar en mi época de formación tuvimos una interconsulta, un paciente con una monoartritis aguda mientras estaba hospitalizado, paciente joven. Uno lo primero que piensa es gota. Llegamos, lo vimos, lo revisamos, lo interrogamos. El paciente tenía una paraplegia. O sea, el paciente no tenía sensibilidad de ombligo hacia abajo. Lo interrogamos, yo le cuento, me habla un paciente hospitalizado, monoartritis, la primera opción es gota, llegamos, lo pinchamos y salió sangre. Pucha, la gota usualmente no daba un líquido sinovial hemorrágico. Y cuando el recuento celular no era inflamatorio, que en monoartritis enfocamos más eso. Venga, esto no es usual, lo uno, lo otro, como así que es sangre, pero no inflamatorio. Sangre después entonces pues, nos empeliculamos, hemofilia, pero este tipo no tiene antecedentes de sangrado, ya tiene 30 y pico de años. Volvamos donde el paciente, no nosotros, ya la persona que estaba a cargo de la revista, la persona con experiencia. ¿Usted se ha caído en estos días? ¿Usted se ha golpeado? Sí, doctor, anoche me caí, me golpeé la rodilla, yo me volví a montar solito, no le conté a nadie y ya desde eso se me hinchó. Perfecto, muchachos, trauma. Haga los rayos X, el tipo tenía una fractura de platillos tibiales. Entonces, algo tan sencillo, terminamos, o sea, el servicio de traumatología no va a decir de dónde terminamos, puncionando una rodilla, asustándonos porque la punción no nos dio lo que nos iba a dar y ya íbamos a empezar estudios de hemofilia adquirida en un paciente que simplemente se había caído, no le habíamos preguntado por traumas y no habíamos hecho una imagen en un paciente con trauma. Entonces, mira que suena muy bobo, pero un enfoque juicioso de dolor articular y de monoartritis y poliartritis va a permitir que hagamos un enfoque juicioso y evitemos caer en esas cosas. Ya que estás hablando de poliarticular agudo y crónico, ayer había quedado una tarea que es palindrómico migratorio y aditivo, me los respondiste.
Pero ya acá vienen las respuestas. ¿Cuáles son las artropatías inflamatorias más frecuentes asociadas a patrones palindrómicos? ¿Cuáles son las más frecuentes asociadas a patrones migratorios? ¿Y cuáles son las más frecuentes asociadas a patrones aditivos? Que es lo primero que hay que pensar cuando uno ve esos patrones. En esos articulitos viejitos, ahí están. Son como uno o dos nombrecitos por cada uno de los patrones. Este, en el aditivo, la artritis reumatoide. Perfecto. Entonces, uno empieza y si hay algo con un patrón aditivo, y más si es simétrico de pequeñas articulaciones, pensamos en artritis reumatoide. Las otras artropatías En inflamatorias pueden tener eso, pero cuando usted habla en aditivo, piensa siempre primero artritis reumatoide. Palindrómico, el palindrómico. vos mismo lo dijiste ayer. ¿De dónde sale el nombre? ¿De qué pues, o en qué enfermedad o qué diagnóstico tiene un patrón palindrómico? Las espondiloartropatías. No, el reumatismo No. palindrómico. Ah, sí. O Salen el reumatismo no sé. palindrómico, es obvio, de ahí viene el nombre, listo. Está bien que nos enredemos de vez en cuando. Ojo que muchos de esos reumatismos palindrómicos, ya cuando hagamos algún día el seminario de artropatía inflamatoria tipo artritis indiferenciada, muchos de esos patrones palindrómicos son artritis reumatoides tempranas. Listo. Entonces, siempre que hay un patrón palindrómico, si la persona tiene menos de 50 años, uno va pensando en artritis reumatoide. Si la persona tiene más de 50 años, uno también piensa en artritis reumatoide, pero que no se nos vayan a pasar las artropatías por cristales, sobre todo la artropatía por cristales de pirofosfato de calcio, que a veces puede dar un patroncito palindrómico. Listo. Y la Listo, migratoria, pues. Las espondiloartropatías, pues, ¿cuál? migratorias. Sí, La espondilotropatía, sí. hay algo que me gusta más. Mujer joven que tiene una artritis migratoria, ¿qué es lo primero que pienso? Aguda. Deme otra pista. No, más pistas, no se la doy toda. Mujer joven con poliartritis aguda, está durante su periodo menstrual y adicionalmente tiene unas lesioncitas en piel, como unas pustulitas. Tiene tenosinovitis en una mano. Mujer joven, vida sexual activa. Ahí ya se lo dije todo. Ok. Ojo, vámonos para el enfoque de Las, poliartritis. Vámonos para el capítulo de poliartritis. En las poliartritis agudas, ¿cuáles son las etiologías más frecuentes? Que eso fue pregunta de ayer. las infecciosas. Perfecto. Las poliartritis agudas, cuando yo estoy hablando de poliartritis aguda, lo más frecuente es la etiología infecciosa. De las Sí. infecciosas, en poliartritis aguda, no se me quede con el caso clínico que le acabo de dar. Poliartritis aguda, infecciosas. Dentro de las infecciosas, ¿cuáles son las etiologías más frecuentes de las infecciosas que den poliartritis aguda? Eh, infección por parvovirus B19. Virales, eh, perfecto. el- Parvo, Zika, las, chikungunya, todos los virus. Listo. Generalmente los todos más los famosos virus, son sí. parvovirus, chikungunya, Epstein-Barr, Zika. Ahí puede estar VIH, hepatitis B, hepatitis C, pero realmente esos arbovirus y los parvovirus son los más frecuentes, incluso adenovirus, pues influenza. Muchas veces terminamos no identificando el virus. Listo. Ahora, eso es para todas las poliartritis. Pero cuando yo estoy hablando de una artritis migratoria, quédate en el capítulo de poliartritis, ¿cuál es uno de los diagnósticos diferenciales en personas jóvenes sexualmente activas? Eh, la artritis asociada al Neisseria gonorrhoeae. Eso. Entonces, ojo, patrón migratorio, sobre todo si es una persona joven, tenga o no tenga conductas de riesgo, porque muchas veces a la gente le da pena y nos ha tocado que hemos dado 1000 vueltas y ya un rato después la persona acepta. Ojo, poliartritis migratoria o una artropatía migratoria aguda, sobre todo una persona joven, Neisseria, gonorrea, hasta que se muestre lo contrario. Ojo que les gusta hacer mucho tenosinovitis y ojo que pueden darle unas lesiones en piel, que pueden ser unas papulitas, unas pustulitas, que si uno no las busca, no las encuentra. Entonces, ojo, porque es de los poquitos casos en que no le hacemos mucho caso a infectología y ponemos antibiótico terapia empírica, porque la Neisseria gonorrea a veces es difícil de aislar y vos, no, sí, mañana le pincho la rodilla y esa rodilla no está inflamada y resulta que hoy está inflamado una metatarsofalágica que es bien difícil de pinchar y que tiene bien poquito líquido. ¿Listo?
Listo, No se te profe. puede olvidar nunca esos patrones, porque mira la importancia de lo que hablamos ayer de los patrones, porque de ahora en adelante vos y yo hablamos nada más en patrones. Entonces, si yo te digo, esta mujer tiene una poliartritis inflamatoria crónica, aditiva, de predominio de pequeñas articulaciones, simétrica, ¿en qué es lo primero que pensás? Artritis reumatoide. Perfecto. Si yo te digo, esto es un hombre con una oligoartritis asimétrica de grandes articulaciones en miembros inferiores, tiene la rodilla y el tobillo inflamaditos y ha tenido dolor inflamatorio lumbar, parece que tiene compromiso axial y tiene dolor también costoesternal. ¿En qué pienso? Espondiloartritis. Perfecto. Si te digo, este señor es un señor de 60 años que viene con rigidez matinal desde hace 6 semanas, una rigidez matinal más de 60 minutos, de predominio en hombros y caderas, le da mucha dificultad levantarse en la mañana, pero por el dolor y la rigidez. ¿En qué pienso o qué patrón es? Polimialgia reumática. Perfecto, un patrón polimiálgico. Hay que hacer todo el diagnóstico Patrón diferencial. polimialgia. Es polimialgia reumática. Mira, es que esta señora tiene 55 años, viene con un patrón palindrómico desde hace más o menos 4 a 6 meses, compromiso de articulaciones pequeñas, metacarpofalángicas a veces metatarsofalángicas. ¿Cuál es el nombre que se le da a eso? Reumatismo palindrómico. Reumatismo palindrómico. Ya hemos aprendido más y muchos de esos reumatismos palindrómicos son artritis reumatoides tempranas, algunos pueden ser pseudogota y hay un montón de diferenciales, pero mira que vos ya con el patrón vas viendo a ver dónde voy a buscar y qué le voy a pedir. Por ejemplo, a esa señora lo primero que le vamos a pedir no son sanas, o al pelado de la oligoartritis, lo primero que le va a pedir no es un factor reumatoide, un anti-CCP. ¿Listo? Y Listo, si vos profe. metes ahí la revisión por sistemas, pues esos patrones articulares los nutro mucho con mucha mayor información. Entonces el mismo, ahora le cambió un poquito. Mira, tengo una joven, una poliartritis simétrica, crónica, ojo seco, boca seca y de vez en cuando me hace parotidomegalia. Y tiene un factor reumatoide positivo muy alto, pero un anti-CCP negativo. ¿Qué podría ser? ¿Me la repite, profe? Mujer joven, poliartritis crónica, simétrica, ojo seco, boca seca, parotidomegalia intermitente, un factor reumatoide en títulos muy altos, en 400, pero un anti-CCP negativo. ¿Qué podría ser? Un síndrome de Sjögren. Eso, entonces mira, tenés una poliartritis con factor reumatoide positivo, pero ya con todo lo demás que te monté, vos lo primero que pensás es síndrome de Sjögren, ya que en la revisión por sistemas, casi que la revisión por sistemas te permitió orientar ese factor reumatoide. Si yo no tuve la revisión por sistema, lo primero que pensás es AR, así el anti-CCP esté Totalmente. negativo, pero si ya te doy la revisión por sistemas, no espera. Esto parece ser diferente. ¿Listo? Listo, profe. Continuemos. Estas son unas memofichas que aparecen publicadas en una página cortesía del servicio de la Universidad de Antioquia. Entonces, ellos nos plantean unas preguntas para orientar el caso en el enfoque del paciente con dolor articular. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos diferenciar? Descartar que el paciente tenga dolor periarticular. Entonces, basado en que el dolor articular es más específico en cuanto a su localización y a los signos inflamatorios y presenta limitación de movimientos activos y pasivos, mientras que el dolor periarticular es un dolor más difuso y la limitación es solamente de los movimientos pasivos. Eh, para diferenciar inflamación de no inflamación, las características del dolor inflamatorio es que este dolor pues mejora con la actividad, empeora con el reposo, tiene una rigidez matinal mucho más prolongada, mayor a 30 minutos, y vamos a encontrar los signos inflamatorios al examen físico, el edema, el calor y en menor proporción el rubor. Bueno, la definición de oligo poliarticular, ya lo habíamos comentado. Algo que me llamó la atención es en cuanto a la duración. Ellos hacen una diferenciación de menor de 3 semanas, lo consideran agudo, entre 3 y 6 semanas subagudo y más de 6 semanas lo consideran crónico. Eso va a Es depender una de la pequeña literatura. diferencia. Y como te dije ayer, Sí, hay textos que dicen que crónico es más de 3 meses. Como yo te dije, esto es un juego de probabilidades. Entonces, esto es una escala de grises, no es blanco y negro.
es el cuento de la probabilidad. Si yo tengo, en la medida que yo tengo menos semanas de evolución, la probabilidad de que esto sea una poliartritis aguda y que la etiología de esto sea la etiología de poliartritis aguda es mucho más alta que esto sea una etiología de poliartritis crónica. Todas las poliartritis crónicas alguna vez fueron poliartritis aguda, sí. Todas las artritis reumatoide alguna vez llevaron una semana de evolución, sino que es inusual que como reumatólogo nos llegue de una a la poliartritis aguda, a no ser que el paciente esté con mucha cosa, un lupus con poliartritis, nefritis lúpica, brotes en la piel, miocarditis, pues esa persona si debuta muy rápido, rápidamente ingresa a hospitalización. Usualmente estamos más acostumbrados ¿a qué? Que el paciente agudo está en hospitalización, que el paciente crónico está en consulta externa. Entonces, en consulta externa, usualmente, usted dice, señora, usualmente hay más de 6 semanas. Yo lo primero que me voy a enfocar con usted es buscar las causas crónicas. Yo a usted no le voy a pedir una prueba de parvovirus de entrada, no voy a pensar como que su primera opción va a ser una Neisseria gonorrea, porque acá que llevamos más de 6 semanas de evolución. Mientras que en urgencias es otro camello. En urgencias si me toca, venga señora, ¿cuánto tiene? Uy, más de 6 semanas. Es poco probable que esto sea un parvovirus, es poco probable que esto sea un Epstein-Barr, es poco probable que esto sea una Neisseria gonorrea. Yo a usted la voy a enfocar más para el lado de las poliartritis crónicas. Venga, usted tiene nada más 2 semanas de evolución. Puede ser un lupus, puede ser una artritis, pueden ser mil cosas, pero venga, ha tenido brotecitos en la piel, ha tenido fiebre. Hay gente que haya estado enferma en estos días. Usted trabaja con niños, algún niño en su casa que haya estado enfermo en estos días. Por ahí, si tiene citopenias, uy, puede ser lupus, puede ser parvovirus. Esa señora no se me va sin hacer una prueba de parvovirus. Probablemente también le pida Susanas porque mujer joven, leucopenia y poliartritis, hay que pensar en lupus. Pero no se me puede olvidar el parvovirus. No se me puede olvidar, venga, que no sea un antirretroviral agudo, VIH, venga, que esto no sea una manifestación de hepatitis B o hepatitis C. Estoy llena de neuropatías, hombre, puede ser un linfoma, pero venga, hagamos un Epstein-Barr. ¿Sí ves? O Sí, venga, señor. tiene una artritis migratoria ahí rara y tiene 2 semanas de evolución, venga, has tenido relaciones sexuales sin protección, has cambiado de pareja, has tenido secreción uretral, a vos aunque me digas que no hayas tenido relaciones sexuales sin protección, te voy a pedir cultivos para la Neisseria gonorrea en genitales. Vamos a ver qué articulación pinchamos. Y sé que no solamente le pido cultivos para bacterias usuales, sino que pido medios de cultivo para Neisseria gonorrea. Voy a ver si pido PCRs o film arrays para que me detecten Neisseria y clamidia. ¿Sí me entendés? Va a cambiar lo que yo voy a Sí, hacer. Entonces, mira que está bien. Ellos tienen un esquema de agudo, subagudo, crónico. A mí no me gusta mucho utilizar el subagudo porque no me da mucho. Hay gente que le da más. A mí es más, entre más te vas acercando a 6 semanas y me pasas de las 6 semanas, tu probabilidad de crónico es mayor. Y me voy por las crónicas primero. Entre menos tengas de 6 semanas y más te me acerques a un momento cero, pues más voy pensando en cosas virales. El lupus puede ser muy explosivo, sí, pero usualmente esas cosas con mucha fiebre, cachetirrojas, con mucha artritis, hombre, ojo, puede ser un parvo. Un parvo no necesita cloroquina, a no ser que el parvo me induzca una enfermedad autoinmune, o que me aparezca alguna complicación autoinmune que el parvo la tiene que tener y que también eso me sirve para yo saber qué voy a ir a buscar de complicaciones. Calma, no hay afán, no me voy a excitar en poner un pulso de metilprednisolona, voy a empezar a pensar en ciclofosfamida rituximab para esta joven. Puedo esperar y ver si no hay ninguna amenaza de órgano, de disfunción de otro órgano, y ir terminando de completar los estudios de forma juiciosa. ¿Listo? listo. Perfecto. ¿Qué más? Por último, bueno, esta tabla estaba en uno de los artículos que tenemos en la nube. Nos presenta la proporción en que las diversas etiologías se diagnostican en los pacientes que consultan por dolor articular y vemos que la osteoartritis es con mucho pues la causa más frecuente, seguida de la artropatía por cristal en la gota. En tercer lugar aparece la osteoporosis Porque es y en osteoporosis cuarto lugar, usualmente es o detección incidental o fracturas por osteoporosis, porque la osteoporosis por sí solita no duele. no debería darle ese señor. Cuarto lugar la artritis y quinto lugar las polimialgias. Perfecto, entonces mira la frecuencia. ¿Listo? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que como reumatólogos nos criamos en programas de autoinmunidad y en hospitales de alta complejidad. Nosotros somos los indicados para hacer el diagnóstico diferencial y decir, tranquila, usted es una osteoartritis muy molesta, muy importante, necesita manejo, pero no amenaza la vida. Ojo, o sea, vos vas a ver mucha gota, entonces, o es gota, le vamos a dar manejo, pero esto no le vamos a poner metotrexato y esto le va a pedir un factor reumatoide, unos años. ¿Listo? Entonces, ojo, porque también la obligación de nosotros es enseñarle a la gente
que tenemos que hacer un muy buen enfoque de dolor articular, porque esto nos va a permitir a nosotros partir los de la tabla, los del lado izquierdo de la tabla, los del lado derecho de la tabla, que tienen enfoques, diagnósticos y manejos muy diferentes. Sí, pues. Bueno, esta era la tarea que teníamos de artritis psoriásica, que ya también Listo, entonces ahí les marco comentaba. los porcentajes. Los porcentajes quedaron ahí. Carlos, muy buen seminario. Listo, yo sé, o sea, yo sé que uno se asusta cuando lo ponen a uno a leer artículos que tienen casi 30 años, pero es que definitivamente hasta el momento, aunque hay unas iniciativas muy bacanas como la que hablamos ayer de Fernández, son iniciativas que requieren que uno tenga estos cimientos para pasar a disfrutar esas iniciativas y sacarles todo el jugo posible. Lo hiciste muy bien, te queda claro, ¿tienes alguna duda? No, pues fue muy buena, pues el refuerzo que hicimos, pues era Perfecto. lo correcto. Ojo, porque esto es el 80% del trabajo que nosotros hacemos como reumatólogos, hacer un buen enfoque, un buen diagnóstico. Esto puede fallar, hay casos atípicos, hay presentaciones atípicas, las enfermedades cuando están muy tempranas se salen de lo clásico, pero con esto uno ya lleva muy adelante las cosas para que no se le vayan a pasar a uno detallitos que lo ayuden a uno a enfocar de forma adecuada. Hay pacientes que uno no sabe ni con qué cogerlos y no sabe por dónde empezar, pero incluso a veces a esos pacientes que son muy complejos, con esto uno más o menos va guiando para no pedir cosas sin necesidad. Y el cuento de no pedir cosas sin necesidad es que uno muchas veces dice es que el paciente no lo necesita, ¿para qué lo va a pedir? Pero el sistema de salud eso le vale, al paciente le vale, o sea, el gasto en salud del paciente también, también en pesos y en tiempo. ¿Listo?